Desde que yo estaba en la escuela secundaria en María Inmaculada, orgullosamente franciscana, te puedo decir que siempre quise ser periodista, y en mi anuario de graduación incluso dice que Mirna Ortega quiere ser periodista para luchar por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque, como te decía tras cámaras, siempre viví una época muy difícil del periodismo en Panamá. Vivíamos la época de la dictadura militar, en la cual los medios de comunicación estaban muy restringidos en ese momento. Yo estaba en la escuela cuando era la época de Noriega y la época de la dictadura militar. Yo era una estudiante de la escuela. Sin embargo, me tocó vivir esa experiencia de cómo los medios de comunicación vivían, les coartaban la libertad de expresión, había limitantes en cuanto al acceso a los bancos, a las transacciones. O sea, fue un momento muy difícil para el país. Creo que eso fue lo que me motivó básicamente a estudiar periodismo, y también porque lo heredé un poco de mi papá. Yo empecé a los 20 años y sí, a los 20 años, ya han pasado 26, correctamente, así, exactamente 26, no me da vergüenza. Yo creo que las mujeres tenemos que aceptar y asumir nuestra edad con elegancia y con dignidad y gallardía. Yo creo que nada te quita el nombre de haber sido periodista desde un inicio y de haber mantenido ese nivel de calidad de trabajo siempre que se ha podido, y de ética sobre todo. El primer contrato que me dio a mí don Nicolás González Revilla, a quien quiero muchísimo, padre, que fue la persona que me contrató en Telemetro Reporta, la empresa que en ese momento era Telemetro, no existía ni Metcom en ese momento, y no sé por qué razón, ni siquiera recuerdo por qué lo archivé o por qué lo guardé, pero aquí está en el papel de celofán, creo que se llama, o no sé, papel de, no sé, pero bueno, lo que ganábamos aquí era $300. Pero si vieras que por el señor Alberto Arbezú, que fue la persona que me vio recogiendo unos cables en el piso una vez, en una cobertura, y él era uno de los productores de Telemetro en ese momento, y fue el que se me acercó y me vio recogiendo los cables en el piso de un camarógrafo, no sé qué era, y me llamó para que fuera a una entrevista, y hice la prueba de audio y me contrataron, y fui reportera de calle por muchos años. Yo creo que la gente que ve televisión hoy día y que tiene más o menos mi generación un poco más, me recuerdan de cuando yo era reportera, cuando andaba detrás de Ernesto Pérez Valladares, cuando andaba detrás de Rubén Blades, cuando andaba, o sea, mucho, pero son personalidades que nunca podré olvidar, que marcaron mi carrera, y que todavía hoy día te puedo decir que siento mucho agradecimiento hasta de lo que empezó aquí y lo que sigue pasando 26 años después. He tenido la oportunidad de ser corresponsal de cadenas internacionales, y me acuerdo que hace una cobertura, por ejemplo, este artículo, aquí ves al expresidente Álvaro Uribe de Colombia, que un día se me enfrentó en una conferencia de prensa que había de una cumbre, un foro económico, y una pregunta que le molestó al presidente Uribe. Yo se la hice en calidad de corresponsal de la cadena RCN de Colombia. O sea, cuando uno es corresponsal, uno le asignan el tema, ¿no? Uno no es el tema que uno quiere, y me asignaron el tema de María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado es una mujer que estuvo asilada en Panamá y que tuvo un problema de los pinchazos telefónicos en Colombia. Entonces, al hacerle la pregunta, se molestó tanto, Gisela, que me enfrentó, me confrontó, y regresó y me desafió y se peleó conmigo. También hay presidentes piropeadores que te dicen el cielo y la tierra. Este era uno de ellos, Abdalá Bucaram, a quien quiero mucho, le dicen el loco. Todavía está asilado en Panamá, expresidente de Ecuador. Y esta foto, fíjate, en el momento, hice Telemetro Reporta, en el momento en que vino. Entonces a mí se me asignó que se lo entrevistara en el estudio, que era mínimo, no es ni lo que te imaginas hoy día. Y ahí me tocó entrevistarlo así, jovencita como estaba. Todavía estoy. Me tocó entrevistarlo allí. Muchos de tu generación y muchas generaciones nuevas quizás no se acuerdan, pero había una cárcel modelo en el Chorrillo, en el medio, y en ese momento invitaron a la prensa porque era un símbolo de libertad, de romper con el pasado de la dictadura, con esta época negra que vivió Panamá, de la que te hablaba a un inicio, que me motivó a mí a ser periodista también, e implosionaron la cárcel. Entonces, este fue mi guión, porque yo estuve allí en vivo, con la unidad móvil en vivo, transmitiendo ese evento histórico. Y entonces son las cosas que a veces uno guarda. Sí, y las cosas que yo tachaba o me tachaba al jefe, no sé quién era. Experiencias más lindas que yo he vivido en mi vida como periodista fue en Estados Unidos. Realmente fue cuando uno de los transbordadores espaciales, creo que era el Endeavour, se fue al espacio. Estábamos aquí, esta soy yo, y este era el momento del amanecer, cuando convocan a toda la prensa internacional en Cabo Cañaveral, que vamos a ver. Yo nunca había imaginado cuánto iba a impactarme eso a mí como periodista, como ser humano, pero cuando tú ves que empieza a moverse la Tierra y que el transbordador va saliendo y que viene el conteo regresivo y los periodistas estamos a muy corta distancia de ese transbordador lanzándose,
tú te preguntas ahí, en tu condición de ser humano, ¿qué hay después de aquí? ¿Qué vamos en busca de qué? Y ha sido uno de los momentos más impresionantes de mi vida como periodista.